Voy a poner a grabar, de paso. Listo. A los demás se les olvidó la reunión. A llegar. Ahí llegar. Entonces, vamos a mirar, entonces vamos a hacer un análisis del reto número 4 del compañero Franklin. Entonces, un análisis. De pronto los compañeros que acaban de llegar tienen alguna duda puntual o algo pequeño que quisieran ver antes de abordar este problema, mientras que el compañero comparte el documento. ¿Comparte el documento o solo el enunciado del ejercicio? Porque es bastante corto. Bueno, entonces el enunciado está ya bien. Ahí está en el chat. Entonces los demás compañeros. ¿Tienen alguna duda, algo que quisieran mirar, algo puntual que de pronto les ha estado rondando de pronto en la cabeza? Quisieran, no, es que quisiera ver esto, porque es que no sé cómo hacer esto, o tengo una duda al respecto a esto, o estoy bloqueado en esto, no sé, algo. Compañeros Edinson Malagón y Henry Alberto Martínez. ¿Qué más, profe? Buenas noches. Buenas noches. Profe, pues mi duda es en el tema de métodos de ordenamiento por iteración, el de por selección. Sé cómo es el manejo como tal en cuestión, digamos, de verlo en un gráfico, cómo es la cuestión del ordenamiento, pero ya al momento de pasarlo a código sí me confundo un poco. Bueno, pues realmente habrá que mirar de pronto el código. Yo no me sé todos los ordenamientos, realmente lo único que me acuerdo, que sé cómo funciona el burbuja y eso, porque es que es el peor y no es el que uno suele explicar por qué es el peor. Pero que yo me sepa todos los ordenamientos realmente, cómo se codifican y cómo es el algoritmo, no me lo sé, le soy sincero. ¿Por qué? Porque a un programador como tal digamos que no le conviene, no le importa mucho realmente entender cómo se ordena, sino entender por qué esto es mejor que otro. Obviamente ustedes que están aprendiendo si es bueno, que sepan cómo hacerlos, pero por eso es como, pero lo que les estoy comentando es como justificar el por qué no me sé todos los algoritmos. Tocaría mirar el código y tocaría mirar primero el algoritmo, en qué consiste el selection sort, creo que está diciendo que es el método por selección, y por ejemplo también el código, tocaría mirar. ¿Listo? Ahí tocaría hacer un análisis como tal de código, pero no me lo sé. ¿Listo? Les soy sincero, yo no me lo sé. No es como de que, bueno, se hace esto, porque realmente yo no me dedico a trabajar con ordenamientos y aplicar métodos. No, yo hago es Python y en otras cosas y no es como que uno se enfoque en eso. ¿Listo? Pero podríamos, si alcanza el espacio, podríamos mirarlo. Entonces yo dejo aquí la observación en mi blog de notas, por ejemplo, analizar el selection sort, ¿se llama en inglés? Pues sí, profe, ahorita inicialmente vimos de qué trataba el SOR, bueno, no sé cómo, la verdad, no sé cómo se pronuncia bien. Lo vimos con el profesor, pero él nos explicó más a fondo cómo, o sea, cómo es el funcionamiento como interno, como tal de esa función. Es el algoritmo, les explicó fue el algoritmo. Sí, sí, señor, o sea, en El cuestión de algoritmo es pasarlo a código, cómo era el funcionamiento, porque como tal, sí, la cuestión en cómo entenderlo, pues sí, yo sé por cómo eso. se hace. Eso se llama algoritmo. Todo método de ordenamiento está basado en un algoritmo. Cuando decimos algoritmo, no netamente estamos haciendo referencia a codificación. Simplemente el algoritmo dice, toma el primer valor, compárelo con este otro. Eso es un algoritmo. El Sí, paso a sí, por paso, eso el algoritmo sí lo lo entiendo como comprendo. tal, pero pasarlo a código sí es un poco confuso. Bueno, ahí realmente ya es de práctica. Podríamos mirar de pronto algo por encima, pero desde una vez lo Profesor, digo que eso es de práctica. profesor, Listo, profe, gracias. Vale, ahorita quería comentarle algo sobre el mismo tema. sí. Bueno, la duda, la mayor duda que yo tengo es, el profesor empieza a explicar cómo se codifica ese algoritmo, ¿no? Sí, pero entonces no entiendo de dónde saca, pues, tantas
¿cómo se llama? Recursos o variables y por qué las pone ahí. O sea, por qué, por ejemplo, inicia usando, lo perdí ahora sí, qué pena. Bueno, ahorita lo miramos a ver, listo, listo. Es el mismo, ¿cierto? El mismo el ordenamiento, ¿sí? El selection sort se llama, o método de selección, se llama en español. ¿Cómo lo llaman en inglés? ¿Cuál? El sort, sí, el sorted y el sort. Pero creo que estábamos hablando ahora con el sorted. Bueno. No, es que el sorted eso es ordenar. Se me dicen que sorted es ordenar, pero ¿cuál método? ¿Cuál El método de ordenamiento? método de ordenamiento por Por selección. selección. ¿Se llama así Y por también selección? sí, por selección, y el otro era por inserción, por incursión. Pero es que podemos explicarlos todos. No, o sea, es que no alcanza el tiempo realmente. Por No, selección. sino que esos eran los dos que él estaba explicando ahora. Entonces, o sea, él llega y toma inmediatamente y crea la función y entonces luego crea el ciclo for y empieza a dar unas variables, pero no entiendo por qué lo hace de esa manera. O sea, ¿de dónde saca eso? ¿Cuál es la Bueno, lógica para? ahorita lo miramos a ver qué es. Listo. El compañero Gustavo, entonces, fue que, no, ¿quién hace falta? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, claro. ¿Cómo está, Muy bien, profesor? gracias. Esta es la primera tutoría que tengo. Pues no sé cómo es el procedimiento. Yo vengo del grupo G49 de la Autónoma. Estamos viendo hasta ahora el tema, finalizando el tema de listas y pues tenía unas dudas ahí en la creación de unos vectores para poder sumar y hacer unas intercalaciones en unos retos que colocó el profesor. Vale, listo. Entonces sería operaciones con listas, ¿sí? Sí, señor, correcto. Pero algo puntual de pronto o algo específico como tal. Por ejemplo, decía que ¿qué quería hacer con esas listas? Ah, ok, es que hay un reto donde nos dice que a dos vectores toca sumar y generar el producto y un intercalado e invertirlo. Entonces, pues estaba haciendo la suma. No le comprendo, no le comprendo. Bueno, tenemos dos vectores en el ejercicio, pero realmente son listas en Python, pero tenemos dos listas, dos vectores. ¿Qué es lo que hay que hacer? A esas dos listas, digamos, cada una es de 3 números, Ale debe decirme cuál es el producto de esos dos vectores. Como El multiplicar producto el punto, vector por el vector 2. el producto punto o el producto por un escalar. Sí. ¿Sí qué? ¿Producto punto o por un escalar? Por un escalar. O sea que multiplico cada lista por un escalar. O multiplico punto a punto las dos listas. Punto a punto de las dos listas, sí, señor. Entonces, es producto punto. Sería el otro, sí, señor. Punto. Listo, entonces, bueno, miremos el ejercicio. Ya tengo acá, voy a compartirles pantalla. El de la lista de producto punto ese se puede hacer rápidamente. ¿Ustedes me confirman, por favor, cuando puedan ver mi pantalla? Listo. Listo, entonces tenemos el ejercicio. Bueno, vamos a ver acá. Este sería producto. Producto punto entre dos listas, ¿cierto? El otro sería el ejercicio del compañero y por último, si alcanzamos realmente ver lo que es analizar digamos, el método. Creo que se llama, bueno, este que tenemos que no me acuerdo si es selección. Lo miramos ahorita. Qué pena, profesor. Ya encontré el enunciado que estaba cargando. Sumar los elementos de un vector. El segundo es calcular el producto escalar de dos vectores que deben ser de igual tamaño.
el producto escalar de dos vectores, ¿eso cómo es? O sea, el producto punto. El producto escalar en álgebra lineal, yo no sé si mal me recuerdo. No, es que es donde yo estaba perdido también. Calcular el producto escalar de dos vectores. Y entre Miren, a paréntesis. ver. Pues, espera, miramos a ver qué es producto escalar de dos vectores, porque pronto estoy confundido. Pero bueno, tocará ya mirar de pronto. No, pero esto qué es. No, pero en ese momento yo no me acuerdo qué es el producto escalar. Por ejemplo, producto escalar de vectores. El producto. Ah, pero es que estos vectores, pero vectores de un espacio, de un espacio como tal, un espacio dimensional. Un vector, digamos, una flechita, no un vector que hace No, esto es de referencia a lista. una lista. Es de una lista. Por eso, es que esto es un vector. Vector A, vector B, que está dado, por ejemplo, por dos elementos, mire. 1 y 2, que sería el punto. Por ejemplo, el vector A, que está ubicado en 1, 2, y el vector B, que está ubicado en menos 3, 5. Entonces tenemos que el 1 y el 2, bueno, ¿esto cómo es? ¿Eso vendrían siendo tuplas? Más o menos. Si se define así, sí, pero entonces el producto escalar que se nota como A por B sería entonces 1 por, mira, ahí le está dando la fórmula. Eso, esa. Multiplicar el 1 por 3 y el 2 por 5. Y sumar esos dos. Da dos vectores. ¿Da dos vectores o da un solo elemento que sería Da 7? dos listas. Es que no sé si se llaman listas o... Es que no Aquí el le, profesor como vector. Es que, ¿qué es una lista? Una lista, lo que estamos viendo es esto. Por ejemplo, lista X, yo le defino como ya sea un elemento o puede ser, por ejemplo, varios. Entonces serían dadas dos listas, generar el producto de... No, pero es que eso es lo que usted ya está comprendiendo y de pronto estamos comprendiendo más el problema. Entonces ahí tocaría leer directamente el ejercicio para saber qué es lo que está diciendo ahí. Porque es que usted ya está asumiendo una cosa y de pronto trabajamos con lo que usted está asumiendo y no es. Que pegue el enunciado en el chat, ¿no? Sí, Si tiene el enunciado, podríamos mirarlo ahí, ¿listo? tengo la imagen. Sí, señor. Listo. Entonces hay que tener y si es esto, realmente es aplicar una fórmula y ya esto sí ya es más como el ejercicio realmente que sería explicar la clase que el profesor ya les dijo y no sé hasta qué punto realmente, pues porque eso ya es como tal de que ustedes trabajen, ¿listo? Una cosa es como que tengan una duda pero que hayan trabajado al respecto y otra cosa es como que simplemente venimos a que hacer el ejercicio y ya, no, la idea es tratar de resolver porque, listo, yo les hago el ejercicio, pero ustedes si no aprendieron, desde No, que la idea es que no lograba comprender qué significaba eso de... listo, entonces comparta la imagen. Ya, Aquí está la imagen. Listo, entonces, está pequeño. Bueno, dice, la solución se plantea para el siguiente ejercicio, aplicar los conceptos vistos en el curso relacionados con listas, diccionarios y manejo de errores a través de excepciones. Haga uso del programa modelo entregado para el manejo de menús. Crear un programa tipo menú que permita hacer varias operaciones sobre listas tratadas como vectores. Ok, mire. Listas tratadas como vectores según la elección del usuario. Para cada tarea definir la función respectiva y llamar desde el programa principal. Listo, las operaciones posibles a realizar son sumar los elementos de un vector. Bueno, es que acá hay un dilema porque si me hablan de vector en matemáticas, un vector es esta flechita. Pero si me hablan de vector en algunos lenguajes de programación, es un conjunto de elementos, un conjunto completo. Entonces, yo no sé, ahí sí tocaría preguntar directamente al invertir un vector, invertir el orden, asumo yo, sí, señor. invertir el orden. Es que aquí falta definirlo más. Ahí tocaría que le preguntara que el profe, creo que es Gustavo dice, realmente como que les digan realmente qué es, porque invertir un vector
¿Es que invertir el orden o invertir los signos o qué? Porque es que yo no sé, por ejemplo, en qué idioma, o en qué idioma no, cómo les ha explicado ellos. Puede que el profesor les haya dicho, invertir un vector es esto. Invertirlos, es decir, sale la lista el 1 al 5 e invertirla es que ahora la imprimas 5, 4, 3, 2, 1. Por eso se llama, eso es el invertir el orden. ¿Listo? Entonces, por eso le digo, ¿invertir qué? Porque para mí invertir, por lo que le digo, puede ser invertirlo en un campo en donde vas a pasar del elemento de ser positivo a negativo, por ejemplo. Intercalar dos vectores formando un tercer vector. Aquí sería, es que no, para mí que está mal redactado, pero bueno. En realidad, intercalar dos vectores no, sería intercalar los elementos de los vectores formando un tercer vector. Es diferente. Intercalar dos vectores es, pongo primer vector, luego pongo el segundo. Luego si tengo tres vectores, yo intercalo los vectores, pues pongo vector 1, luego vector 2, luego vector 3, por ejemplo. Y si yo te intercalo, y bueno, vamos que aquí sería como de comprender realmente qué fue lo que el profesor trató de decirles. Calcular el producto escalar de dos vectores, deben ser de igual tamaño. Listo, vamos a ver productos escalares para el caso de que cuando tenemos, por ejemplo, una lista como manera de un vector. Porque trabajamos ayer y el enunciado decía. ¿Lo escucha un eco? Entonces tenemos que, por ejemplo, un vector, en este caso bidimensional, ¿cierto? Acá vemos que la suma producto escalar del vector sería entonces el producto escalar de los vectores u y v que forman un ángulo, este creo que es phi, no estoy mal, se define como, bueno, de la expresión anterior se observa que el producto escalar de dos vectores no es un vector. Bien, entonces no sé por qué. Entonces, al calcular el producto escalar de dos vectores deben ser de igual tamaño. Sabemos que no es un vector, es un número, un escalar. El problema de producto escalar. Además, entonces des en cuenta lo que está diciendo acá. El producto escalar de dos vectores perpendiculares es nulo. Bueno, tocará ir mirando. Por ejemplo, si los vectores están expresados en componentes en tres dimensiones, aplicando los resultados anteriores, se tiene que producto y j, entonces tenemos que, ok, según lo que estoy entendiendo, básicamente es sumar los elementos en las posiciones que coinciden y multiplicarlo x, y, z. Tenemos acá un vector, tenemos listo w, wx, wx, wy, ¿no? Y por j es la j por no, esto no es. U por v, ese sería x, y es z. No, pues que si me va el tiempo leyendo esa parte. Bueno, aquí nos dice que por ejemplo un vector u, en este caso está conformado por dos componentes. Está el de componente de u, x, es este que está acá, por el vector entonces en este caso y. Y más, entonces en este caso sería el componente u en y, que es este que está acá, por el componente j. Creo que j sería como la posición. No. B en x sería cada elemento. En realidad es cada elemento, porque eso es una tupla, pero tenemos una suma. Ahí sí tocaría nuevamente buscar la álgebra lineal y estudiar. Yo en este momento no me acuerdo de la álgebra lineal. Okay. Esto es escalar de dos vectores. Realmente sería todo el tiempo ahí. Por ejemplo, mira, acá, fórmula del producto de dos vectores. Ahí está. Tenemos un vector AP. Entonces, tenemos que el vector está conformado por diferentes elementos. Por ejemplo, una lista. Entonces, el producto escalar, esto es lo que yo quería mirar, es que el otro me confundía. Entonces, en esencia, el producto escalar se debe básicamente a la sumatoria de los productos de las listas como tal que se tengan ahí en sus posiciones. ¿Qué quiere decir yo? Yo tengo, por ejemplo, un vector, una lista con tres elementos, elemento 1, 2, 3.
tengo otra lista, que sería la lista B, con los elementos 1, 2, en las posiciones, perdón, 1, 2 y 3. Entonces, el producto escalar consistiría entonces en multiplicar cada elemento en su posición, en la posición equitativa, es decir, el elemento de la lista A en la posición 1 se multiplica con el elemento de la lista B en la posición 1. Eso lo sumamos a cada producto, a cada uno de los productos. ¿Listo? Se vuelve una sumatoria de productos. ¿Listo? Sí, Una señor. sumatoria de productos en donde se multiplica por los elementos en las posiciones iguales. ¿Listo? Sí. Entonces, digamos que producto en tu lista. Entonces, miremoslo aquí rápidamente. Yo tengo esta lista que está acá, tengo esta otra lista que sería lista Y, y vamos a definir, por ejemplo, acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé cuántas hay ahí. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, entonces definimos nuestras listas, ¿cierto? Sabemos que para recorrer, las listas tienen que ser de igual tamaño. Entonces yo le puedo decir que me recorra, ¿cierto? Voy a decirle for i in lista x, ¿cierto? Voy a recorrer cualquiera de las dos. Sé que eso lo voy a guardar aquí en i. Entonces lo que yo voy a hacer es crear. Dense en cuenta que, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo yo acá? Estoy acumulando. Voy a generar por cada iteración, voy a tomar su operación y lo voy a acumular con la siguiente operación y lo voy a acumular con la siguiente operación. Entonces yo puedo generar algo que se llama un acumulador, un ACU que igual en 0. Entonces ese ACU va a ser igual, ¿cierto? ACU va a ser más igual ¿a qué? ¿A qué? Al producto. Este ACU me va a sumar cada iteración. Me va a sumar esta iteración 1 más el resultado de la iteración 1 más la iteración actual más así. Entonces, por ejemplo, yo tengo que voy a estar recorriendo X, entonces yo voy a multiplicar y por el elemento de la lista Y. Pero, bueno, aquí me surgió un inconveniente que no tengo cómo recorrer la lista. Entonces, hay otra forma. No vamos a recorrer elemento por elemento de la lista X, sino vamos a hacer un range en donde le vamos a decir que vaya hasta el tamaño de la lista. ¿Para qué? Vamos a recorrer las listas, pero por índices. ¿Listo? Entonces yo le digo, esto tiene un tamaño. La lista tiene un tamaño que en este caso sería 6. Por tanto, el tamaño sería 6, el range sería hasta 6. Pero sabemos que va de 0 a 5. Entonces, y tendría como tal los elementos de lista X accediendo por índice como es el mismo índice, entonces yo tengo lista Y por el elemento como tal. Entonces cada vez que yo itero, entonces la primera iteración, tomo el 1, multiplico por 2, eso lo acumulo en ACU, luego 4 por 3 y eso lo voy acumulando. Todos ya tienen en claro y esto ya lo he explicado cómo funciona el más igual, ¿no? Y a la hora al final lo único que tengo que hacer es imprimir ACU. Ya, eso es el producto escalar, por ejemplo, entre dos vectores. ¿Listo? Listo, perfecto. Y viene siendo el que recorre posición por posición, ¿correcto? Exacto, muy bien. Pero entonces hacemos eso un range para obtener del 0 al 5 en este caso, porque estamos diciéndole que vaya hasta el tamaño de la lista. Y sabemos que el tamaño de la lista es ¿qué? Es 6. Entonces va a ser un range hasta 6. Pero sabemos que cuando hacemos un range de 6, va desde 0 hasta 5. Entonces, y en la primera iteración va a tomar el elemento de cada posición y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces con eso recorremos a la par las dos listas, tomamos los datos, los multiplicamos y eso lo vamos acumulando. Yo no he estado en otras asesorías, no conozco el más igual, pero lo que entiendo es que sumaría todos esos productos al final, ¿sí? No, bueno, esto tuvieron que haberlo visto. El ACU funciona así. El más igual es lo mismo que tener esto. Entonces, Ya, sí, me acordé. entonces tengo un ACU que inicia en 0, entonces tengo 0 más el resultado, eso lo guardo, lo reasigno, actualizo en ACU. En la siguiente iteración, como yo no estoy saliéndome del for, entonces él no se reinicia. Entonces cuando yo vuelvo a iterar en la siguiente operación, ACU ya vale algo. Entonces va a ser ACU, el ACU anterior más la nueva operación.
Entonces voy acumulando un acumulador por cada iteración. Entonces esto es lo mismo que tener. Lo mismo. Entonces como yo voy a utilizar esto, entonces más bien me queda más fácil utilizar más igual. Digamos, es lo mismo. Ok. Toma el dato anterior y lo actualiza a sí mismo. Ir acumulando, ir acumulando. ¿Listo? Bueno. El siguiente sería entonces el ejercicio. Sería capturar 10 números y generar el máximo, mínimo y el promedio de cada uno de ellos. No se pueden utilizar las funciones de la lista. Ah, sí que chiste. Ni ninguna otra. Listo. Aquí tenía el compañero una duda, ¿era de concepto o cuál era la duda acá? La verdad no, es que creo que para esa clase no estuve, entonces no he podido ponerme como al día y no encuentro cómo arrancar el ejercicio. Bueno, lo que me está diciendo es que debemos capturar 10 números y primero capturar 10 números. Es decir, que vamos a utilizar un input y vamos a generar una lista en donde cada input vamos a guardar un número, ¿cierto? Eso está claro, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, lista, no sé, 2. Bueno, lista, no sé, lista otra. Lista num. Entonces yo le voy a decir que va a estar vacía. Entonces yo voy a hacer un for y in range, ¿cierto? ¿Hasta cuántos? 10 números. Y en cada iteración yo le voy a decir que lista, -num, voy a hacer punto append y voy a agregar algo que se ingresa, como capturar 10 números y generar, listo, toca capturarlo, entonces toca decirle input, bueno, realmente no me interesa aquí ingresar en texto, pero entonces eso me retorna, ¿qué me retorna? El input que me retorna siempre un string, entonces yo le tengo que hacer un casteo a entero. A un entero. ¿Listo? Entonces, con eso ya tendríamos nuestra lista con 10 números. Hagamos primero esta parte. Entonces, primero, de que sé, 2, 4, 8, menos 3, 0, 1, menos 7, menos 4, 9, 3. Listo, ahí se supone que tienen que haber 10. Entonces, si yo imprimo, por ejemplo, esa lista, tendríamos nosotros acá estos elementos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, ¿qué nos dicen después? Generar el número máximo, mínimo y el promedio de cada uno de ellos. Listo. Obviamente con esas funciones sale de una. Pero ¿cómo funciona el máximo, el mínimo y el promedio? ¿Sabe qué significa el máximo? Es decir, tenemos que obtener el número mayor. ¿Cuál es el El mayor? mayor. Ahí sería 9. En este caso sería 9. Pero ¿cómo lo hizo usted? ¿Usted qué hizo mentalmente? Buscar el mayor, recorrerlo, escanear Recorrer la lista. Ajá. Recorre la lista y busca cuál es el mayor, pero va comparando de a pares. Bueno, tengo aquí, por ejemplo, dése cuenta que es lo que hacemos nosotros. Miro el 2. Si yo tengo una lista, imagínense que esto no existe. Si yo tengo una lista que tiene un elemento, ¿cuál es el mayor? Ese elemento. Ese elemento. Si tengo solamente 2 elementos, ¿yo qué comparo? Esos 2 elementos. ¿Cierto? Sí, correcto. Sí. Yo tengo 3, comparo los 3, pero realmente, ¿qué hacemos primero? Comparamos de a pares. Nosotros siempre comparamos de a pares. Entonces comparo, bueno, 2, 4, el mayor es 4, pero luego tengo un 8, entonces el mayor es 8. Se dan cuenta que estoy utilizando un auxiliar voy a definir, por ejemplo, un auxiliar que se va a llamar mayor. La voy a empezar digamos que en 0. Entonces lo que voy a hacer es a recorrer esa lista num, cada elemento lo voy a recorrer. Lo que voy a hacer es preguntar cuál es el mayor en cada iteración, pero con el siguiente número. ¿Listo? Pero usted me dirá, bueno, si yo voy a preguntar con el siguiente número, como yo estoy recorriendo la lista, es decir, que si yo estoy en 2, pregunto con el 4. Si yo estoy en 4, pregunto con el 8. Y así. Pero si yo estoy en 3, ahí lanza un error. Entonces, realmente hacerlo así, no, más bien hagámoslo con un RAS. Volvemos a hacerlo con un RAS, ¿sí? Voy y le digo, listo, recórrame esto que está acá.
Les voy a recorrerlos en las posiciones, pero no voy a recorrerlo hasta el último elemento, voy a recorrerlo hasta el penúltimo. ¿Por qué? Porque voy a comparar el penúltimo, cuando estoy en el penúltimo voy a compararlo con el último. Entonces voy a decirle que me recorra hasta -1. Es decir, voy a recorrer desde acá hasta acá. ¿Por qué? Porque si estoy acá en el 2, lo comparo con el 4. Si estoy en el 4, lo comparo con el 8. Si estoy en este último elemento, lo voy a comparar con el 3. Y ya no me interesa comparar más. Por eso lo voy a hacer así. Entonces yo tengo es que ese ahí corresponde a ese valor. Por tanto, yo tengo una variable mayor que voy a almacenar mi número mayor ahí. Yo pregunto si, por ejemplo, lista, de hecho esto también se utiliza en el ordenamiento, pilas para la parte del ordenamiento porque funciona con lo mismo. De hecho, esto que estamos haciendo se utiliza para ordenar. Es prácticamente, no es lo mismo, pero se utilizan variables auxiliares y por eso se resuelve la duda de por qué sale una variable, de dónde sale. Es para utilizar variables auxiliares para almacenar datos temporales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo voy a estar moviendo, imagínense que yo estoy seleccionando esto, yo voy a estar moviendo este dato a una variable diferente de la lista, luego esta la muevo a otra y luego la primera variable yo la reemplazo acá y la segunda la reemplazo acá, como que voy moviendo las listas, los datos de la lista, pero con variables alternas, con temporales, ¿listo? Con las variables auxiliares. Entonces, vamos a utilizar una variable auxiliar llamada mayor para mover. Es decir, si yo tengo el 2 y tengo el 4, yo pregunto, ¿cuál de los dos es mayor? El que sea mayor lo guardo en mi variable mayor. Listo. A partir de ahí, no. Hay una forma más fácil. Es que estaba combinando dos formas de hacerlo. Hay una forma más fácil utilizando el mayor. Yo lo que hice, perdón. No, qué pena, siga. No. Vamos a hacer la siguiente. Hay una forma más fácil de hacerlo. Es que iba a hacerlo de otra forma, pero no. Que se utilice el ordenamiento. Vamos a hacerlo como hemos dicho en un inicio. Creo que es más fácil ahí. Listo. En la primera iteración, ¿cómo le explico? Acá. Vamos a decir que nuestro primer elemento es el mayor. Sabemos que la lista no está vacía, por lo tanto esto no lanza un error. Entonces vamos a decir que el mayor es el primero. El primero. Después vamos a preguntar por cada posición si esa posición es mayor que el mayor, si ese dato es mayor que el que tenemos alojado en nuestra variable mayor. Si es mayor, ese dato pasa a almacenarse en nuestra variable auxiliar mayor. Y al final, ¿qué hacemos? Imprimimos ¿qué? Pues la variable mayor. Esa es la forma, digamos que es más fácil que la otra que estaba haciendo. Entonces yo pregunto, ok, ese elemento de esa lista y es mayor, no sé si es mayor. Mayor, yo lo reemplazo con el valor de i. Si no es mayor, ¿me interesa cambiarlo? No. No, y yo al final lo que hago es imprimir. ¿Bien? Aquí ya estoy el mayor. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Yo tomo el primer dato. Realmente es irrelevante. Tomo el primer dato. Digo que es el mayor. ¿Por qué? Porque, vuelvo les digo, si yo tengo una lista solamente de un elemento, ¿cuál es el mayor? Pues ese elemento. Entonces yo voy a tomarlo para que pueda tener mayor un elemento, un valor. Entonces, y con el cual comparar. Obviamente, aquí lo ideal sería iniciar desde la siguiente posición, es decir, desde 4, pero digamos que aquí es irrelevante. Entonces yo lo inicio, yo comparo. Yo tomo el 2, el dato 2, es decir, el dato de la posición 0, es decir, el 2, lo asigno a mayor, y luego lo que hago es recorrer cada elemento de nuestro for. Y con ese elemento, entonces yo pregunto, ¿este 2 es mayor que el que yo tengo guardado en mayor? ¿Este 2 es mayor que 2? No. Entonces no hago nada, porque yo sé que el dato que está alojado en mayor ya es el mayor por el momento en los que he comparado. Paso al siguiente dato. El 4. 4 es mayor que el que yo tengo alojado en mayor. ¿Qué tengo alojado en mayor? El 2, ¿cierto? Entonces,
¿4 es mayor que 2? Sí. Ah, bueno, entonces ese dato 4 ahora pasa a alojarse o almacenarse o lo asigno a mi variable mayor, ¿cierto? Ahora sigo. 8. 8 es i, es mayor que 4, sí. Ah, entonces ese 8 ahora pasa a estar en mi variable mayor. Listo, sigo. Menos 3. Menos 3 es mayor que 8, no, entonces no hago nada. 0. 0 es mayor que 8, no, entonces no hago nada. 1 es mayor que 8, no, entonces no hago nada. Menos 7 es mayor que 8, no, entonces no hago nada. Menos 4 es mayor que 8, no, entonces no hago nada. 9 es mayor que 8, sí, entonces tomo ese dato 9 y se lo asigno ahora sustituyendo el valor anterior, que era 8, ahora es 9. Y luego comparo, 3 es mayor que 9, no, entonces no hago nada. Entonces, el último dato, el que no fue modificado, el que queda, es por ende el mayor. ¿Listo? Sí. Por ende, si fuéramos a hacer el menor, ¿qué pasa? Pues hacemos uno que diga menor, lo que hacemos es preguntar lo contrario. ¿Cierto? Y ya, vamos a buscar cuál es el menor. Bueno, aquí me salió algo mal. Menor tiene que ser menos 7. Que es menor. Listo, ¿bien? Ya, digamos que es el mismo concepto, pero buscando el menor. Simplemente con una variable auxiliar, que es la que vamos a almacenar ese dato. Para el caso, por ejemplo, del promedio, vamos a utilizar algo que se conoce como un acumulador. Un acumulador va a ser ACU igual 0, porque es un acumulador, por tanto inicia en 0. Lo que vamos a hacer es recorrer cada elemento de nuestra lista. Lo que vamos a hacer es decirle que sea ACU más igual, ¿se acuerdan lo que vimos al inicio? Acá, esto mismo. ACU más igual i. Entonces lo que voy a hacer es como tal recorrer cada elemento de nuestra lista y ese elemento yo lo voy a sumar con ACU. Entonces la primera vez que entra ACU vale 0, entonces sería 0 más i. Ese resultado sería, bueno, digamos que está acá, ¿cierto? Vamos a imprimirla para que sepamos acá. Entonces, esto, para que tengan en cuenta, es lo mismo que tener ACU igual ACU más I. ¿Listo? Entonces, cuando recorremos la lista, es decir, cada elemento que está acá, entonces I vale 2. Entonces, cuando yo le digo que ACU vale 0, entonces, como yo estoy haciendo un acumulador, entonces le digo, ok, voy a utilizar la misma variable ACU. El ACU actual va a ser igual al ACU anterior, ¿cierto? Más el elemento actual. Como ACU vale 0, pues aquí vale 0 más I. ¿Y cuánto vale? 2. Entonces sería 0 más 2 es 2. Por tanto, ese resultado se lo guardo o actualizo como tal la variable ACU. Guardo yo en ACU. Por tanto, cuando yo vuelva a iterar, ACU sigue valiendo 2. Porque estoy guardando yo ahí sumando. Listo, entonces pasa al siguiente elemento. El siguiente que sería el 4. Y vale 4. Entonces sería, como ACU lo estamos acumulando, sería 2 más 4, que serían 6, y ese 6 lo asigno otra vez a ACU, reemplazando el valor anterior. Ahora ACU, ¿cuánto vale? 6. Paso al siguiente elemento, en donde I vale 8, por lo tanto tendría yo 6 más 8, sería entonces 14, ¿cierto? Y eso es lo asigno a ACU, y así voy acumulando, 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 por tanto al final me queda 13. ¿Cómo yo calculo el promedio? La suma de todos los elementos dividido en la cantidad de elementos, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí me dice que no puedo utilizar la funciones de lista, ¿cierto? Max, min, sum y ninguna otra. Digamos que ahí sí lo veo como, bueno, para este caso no pasa nada. De pronto acá uno podría decir, listo, el promedio sería promedio igual a ACU dividido en len. Pero yo creo que aquí ya hay
como que lo que quieren decir es que no utilicemos ese promedio, ¿cierto? Ese length. El promedio sería Sí, 1.3. sería lógico. Sería no utilizarlo. Pues, ok, está bien. No hagamos esto. Hagamos un count. Inicia en 0. Un count es un contador. Ese count le vamos a sumar 1. El ACU, un acumulador, me suma los datos, me los va acumulando. El count, pues si yo le hago un acumulador de A1, es un contador, donde cada vez, en cada iteración me va a contar más 1, más 1, más 1, más 1. Es decir, que al final que voy a obtener yo, count me va a contar cuántas iteraciones yo hice. Por tanto, ¿cuánto nos imprime count? Count nos va a decir que iteramos 10 veces. Y ese no es el tamaño que tenemos acá. Entonces podríamos nosotros decir listo, ¿sí ven? Digamos que este sería, este sería como la forma utilizando las funciones, pero aquí ya sería como tal acá. Y podemos verificar realmente, si quisiéramos, una función y demás. ¿Listo? ¿Aló? Sí, sí, correcto. Ah, sí, está buena la idea del acumulador. No la pensaba así, pues yo usé la longitud, pero puede que tenga razón. No recuerdo si el docente dio Pero el es el mismo la concepto. función len o no. Pero sí, sí, claro, sí, correcto, es lo mismo. Para saber la No, y cantidad, el tamaño porque de la lista, tiene que utilizar un va a contador recorrer, común. exacto, va a recorrer la lista, es decir, que va a ser la misma longitud. Sí, entiendo. ¿Listo? Bueno, vamos a ver si alcanzamos en este momentico a ver lo que es el ordenamiento ordenamiento por selección. Porque vamos a ver si no me acuerdo. A ver si aparece acá. Vamos a ver si aparece acá. Acá nos dan una imagen. Okay. Python 2.7. Python viejo. Listo. Mira, ahí está el código. Tocará mirar a ver qué hace. Porque no sé cómo funciona el algoritmo realmente. Bueno, aquí está la animación realmente. Es un algoritmo de elemento que requiere n cuadrado. Eso es igual que el burbuja, esto es malísimo. Aquí, por ejemplo, está el código en C++ y aquí está el pseudocódigo. Entonces, por ejemplo, para i igual 0 hasta n-1, es decir, empieza a recorrer desde el inicio hasta una posición anterior. Y luego para j desde la i más 1, es decir, el siguiente elemento, hasta n. Empieza con pares. ¿En serio? Solo es cambiar qué hace. Cambiar, cambiar. Esto es como el burbuja. Esto es el burbuja, ¿no? Mira, el funcionamiento es el siguiente. Buscar el mínimo elemento de la lista. Y el menor, bueno, busca el menor. Si busca el menor y lo pone al inicio. Entonces, intercambiarlo con el primero. Buscar el siguiente mínimo del resto de la lista, intercambiarlo con el segundo. En general, buscar el mínimo elemento de la posición y el final, hasta el final. Ok. Busca el mínimo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, por ejemplo, bueno, si no le puedo, es que hay una página donde sí me permite hacer paso a paso. Pero en esencia lo que está haciendo él es buscar por pares. Pero a ver si logra iniciar, no sé una forma de poder iniciar. Entonces él inicia buscando, por ejemplo, sí.
Sí, listo. Lo que le hace es comparar. Comparar y recorre toda la lista. Él recorre toda la lista, ¿cierto? Recorre toda la lista, lo que hace es buscando el menor. Busca el menor, busca el menor. Y por eso nos dice acá el código. Si ya, por ejemplo, en la posición J es menor que el A mínimo, pero es que el A mínimo sería, por ejemplo, acá. Pero es lo que él hace es comparar. Él toma para cada posición, por eso es que tengo dos for. Porque él, para la primera posición, ¿qué significa que yo tengo dos for? Si yo tengo un for que me recorre 10 veces y dentro tengo un for que me recorre 5, ¿cuántas veces se ejecuta la parte interna? ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor. Aló. No, qué pena, es que yo estaba mirando y, pues a mí la verdad no me llegó el correo, la confirmación el link de la reunión y por eso entré un poquito tarde. Qué pena. No sé si de pronto al final hay un espacio mío, es una pequeñita, no sé qué tan fácil sea arreglar el error. Incluso ayer cuando agendé la asesoría envié como un mensaje y un ¿De quién me pantallazo del está error que hablando? ¿Quién me tenía. está hablando? Daniel, Luego no, ya las habían solicitado entonces las dudas. no entiendo. No, Ahí no, lo que Ah, dice, pasa es él entró yo después. me uní a la reunión ahorita hace como, no sé, como luego a las 9:30. Pero es que ok, no, mi correo nunca llegó el enlace. O sea, sí llegó, pero estaba fijándome que el mensaje se ve si yo busco por una app, por ejemplo, pero ni en la bandeja de recibido ni en el spam me aparecía. No no, sé, pero fue raro. tiene que, él llega, en el correo llega, porque es que eso automáticamente lo hace Microsoft, ya sea en Qué spam o raro. en la Claro, bandeja. porque no me llegó la notificación nunca. Me pasa, aprovecho que ya que me acuerdo, llamo lista porque no lo había hecho. Entonces, ¿quiénes están acá? Está Franklin. Sí. Está Bueno, Sí, señor. Daniel Alberto Martínez, ¿cierto? Sí, correcto. Edison Malagón. Y está Sí. Gustavo Alexander. Listo, Sí, ya, señor. listo. Pues realmente no sé porque es que ya quedan 5 minutos. ¿Qué duda tiene, por ejemplo? Bueno, pues a mí yo tengo una vez con el ejercicio uno. Yo estuve, o sea, ya tengo el código y tal, y no sé si, o sea, creo que sí sabe de qué trata el ejercicio uno, que es solicitar Eh, un texto y que el texto no debe exceder 50 palabras y generar un conteo de las palabras, ¿sí? bueno, yo Entonces, he explicado bastante, ya hay como creo que 3 veces, 3 asesorías he explicado ese mismo ejercicio. ajá. No, no, pues yo la verdad, más que en cuanto al código, es que lo que pasa es que vea, si yo le hago una prueba al código con un texto de chorro, por así decirlo, es decir, sin saltos de línea, todo en orden. Pero si yo ingreso un texto con que tenga un enter, un salto de línea, me genera un error. Ay, pero porque ahora sí ya No no debería, recuerdo cómo es que hice el error, es que pero creo que le es pasa lo raro. mismo lo mismo que me pasaba a mí. Lo que pasa es que cuando viene el salto de línea, él Sí, ya lo agarra como si fuera un código nuevo. Entonces, exacto, sí, porque entiendo algo así también. Me dice que el término no se conoce como un nombre cmdlet, función no sé qué, archivo de script, bla, bla, bla. Yo estoy buscando en internet y la verdad no encontré la manera de... Es exactamente lo que dice el compañero. Es como si, pero yo lo que hice fue almacenar en una lista, como digamos los caracteres especiales, por así decirlo, y ahí metí el backslash n, que se supone que es el carácter de salto de línea, pero no sé por qué no opera. no, pero realmente no alcanzamos ya a ver eso ahorita. Tocaría Sí, una próxima asesoría, sí. Sí, porque vale, pues, pues, voy a pues de alcanzar a pronto, explicar un poquitico el ordenamiento y ya. Si quieres, igual las vale. asesorías quedan, por ejemplo, mira, mañana a las 7 de la mañana, a las 9 de la noche. Bueno, yo miro a ver cuándo agendo una y pues ya igual como para no quedarme con la duda, porque ahorita hay Igual, hasta las 12 para igual el les reto. recomiendo ver las asesorías pasadas, ¿listo? Hay códigos de ¿Y cómo, asesorías pasadas. y cómo eh, hago para acceder a esas asesorías? en el curso, en la asesoría, hay una parte, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor.
Listo. Hay una parte en donde ingresan acá a agendar asesorías. Sí, Y así como ingresaron para agendar, sí, sí. acá agendar, hay una parte donde dice carpetas grabadas. Le dan ahí y, bueno, aquí no No lo deja ingresar, listo. A mí seguramente me deja porque yo ya tengo, listo, sí, lo sí, eso es entiendo. porque estoy en otra sesión del navegador. Pero Entiendo. entonces, igual ahí me muestran las carpetas, ¿listo? Ah, vale, muy amable, Las gracias. carpetas en los videos. Igual cada Listo. video tiene, por ejemplo, un nombre. Más o También menos está el tema que se trató. el Ah, material de Colab, por ejemplo. Aquí yo estoy trabajando, si se dan cuenta en Colab, yo le puse acá, por ejemplo, listas y la fecha de hoy y el horario. Entonces, de nuevo, en este código, podemos, en esta sección, vemos entonces asesoría, por ejemplo, aquí vimos diccionarios, vimos la fecha, vimos the while, for listas, ejercicio de la escalera, fechas, listas, fechas manualmente, for while, do while, funciones, listas, tutas y funciones split, ordenamiento, por ejemplo, ON, listas de listas, reto 2 de ciclo, reto 2, reto 3, funciones, reto 4 con la parte string, esta es la que de pronto podría ver, reto 1, tipo de datos, while for, esta no me acuerdo, no le puse qué era, qué trataba, reto 1, while for, aquí hice yo un código que no lo he explicado, realmente eso no he tenido la oportunidad con una asesoría porque me lo pidieron, pero los que me pidieron esta explicación del método burbuja contra el método shell, pues no me han vuelto a reservar, entonces está como pendiente por explicar. También está condicional, ejercicio condicional. Entonces el ejercicio del string está por ahí ahí, dice reto 4. Sí, sí, vale, ya más o menos lo identifiqué. por Gracias, le voy a echar un ejemplo, ojo, pues. sí, realmente, Profesor, yo tengo dos dudas sencillas. sí, aquí por lo menos hay una parte en donde le puede explicar algo de caracteres, realmente cómo acceder, cómo filtrar, cómo por ejemplo contar. Aquí yo cuento de los caracteres y te propongo algo para poder solucionar ese ejercicio. ¿Listo? Aquí yo, De digamos que acuerdo. yo propongo unas ideas, se puede hacer de varias formas, pero digamos que lo ideal es que traten ustedes de hacerlo y dependiendo de las ideas que más les parezcan. Sí, ¿Listo? claro, cada quien tiene su manera de programar. Sí, entiendo. Igual si desea puede reservar y en la próxima ingresamos y cuando yo haga la pregunta de qué temas, pues podemos ver a ver si de pronto podemos abarcarlo al inicio como tal. ¿Listo? Vale, sí, para no quedarme pronto con la duda de cómo Ujú. resolverlo. Al menos. Listo, Listo. sí, gracias, muy Ya amable. para culminar ya en 5 minuticos lo que es el ordenamiento. Y me picó la garganta. Uy, Dios. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo acá? ¿Cómo les explico? Vamos a ver. Paint. Y he creado una lista, ¿cierto? Tenemos una lista. Tenemos posiciones. Y así. ¿Cierto? Lo que está haciendo el método de selección es buscar de a pares, en donde yo lo que hago es, tengo una variable i. Vamos a pintar esto de color rojo. Entonces, cuando yo recorro con dos for, por cada iteración que yo hago en el for superior, se realizan todas las iteraciones en el for anidado. Es decir, que si yo ejecuto, por ejemplo, este for 10 veces y dentro ejecuto un for 5 veces, es decir, que lo que está dentro de este for anidado, ¿cuántas veces se ejecuta? Serían 10 por 5, 50. 50. Exacto. ¿Por qué? Porque por cada iteración de i se va a ejecutar 5 veces j. Eso implica que por cada iteración que yo estoy haciendo i, voy a recorrer, por ejemplo, i va a corresponder al elemento acá, a este primer elemento, ¿cierto? Yo me ubico ahí, pero yo tengo otro for. Realmente lo que estoy haciendo es, este elemento lo voy a preguntar, lo voy a comparar, mira,
con otra J. Y lo que estoy haciendo es, esto que yo tengo acá en I, voy a compararlo con, con J, es decir, se compara consigo misma. Extraigo el mínimo, prácticamente, esto lo miramos bien. Pero en esencia extraigo el mínimo, es decir, que tengo una variable auxiliar que se llama mínimo. No va a ser relacionada con J, sino va a ser de otro color, ya no, bueno, no, negro, café, esto. ¿Listo? Luego, ¿yo qué hago? Paso de, la I sigue, pero voy a utilizar la J para pasarme para pasarme a la siguiente, el siguiente elemento. Eso significa que lo que yo estoy haciendo es preguntar con este elemento, no sé cómo señalarlo. Bueno, voy a tratar de hacer la flechita. Este elemento lo voy a preguntar acá, después esto lo voy a preguntar acá, después esto lo voy a preguntar acá. ¿Sí me entienden? Por cada iteración. Entonces, y estoy preguntando por cada J que yo voy a tener hasta la última que llega acá. ¿Es cierto? Después, cuando yo ya termino de hacer esa comparación, yo tendría el valor mínimo de todos. Porque yo pregunté, ¿se acuerdan cómo buscábamos el mínimo? El mínimo era con un solo for. ¿Por qué? Porque era una lista y solo queríamos buscar el mínimo. Entonces, utilizamos una variable auxiliar para decir cuál era el menor, y íbamos guardando ahí el menor. ¿Cierto? Recorríamos. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que buscar el menor de todos y el menor de cada sublista. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que si yo tengo una lista, bueno, esta no es, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, una lista de una posición, ¿cuál es el menor? Ese mismo. Si yo tengo una lista de dos posiciones, ¿cuál es el menor? Pues hago una comparación. Pero si yo tengo tres elementos, ¿qué pasa? Comparo el primero con el segundo, pregunto cuál es el menor y luego ese menor lo pregunto con el tercero. Pero listo, ahí obtengo el menor. Ese menor yo lo ubico al inicio de nuestro vector. Por tanto, tendríamos que, ¿qué nos queda? Si yo tomo el menor de los tres y lo pongo al inicio, me quedan dos elementos restantes. Yo tengo que descubrir cuál es el menor de esos dos para ponerlo en la siguiente posición después del primer menor que hallamos. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Y si yo tengo, por ejemplo, cuatro elementos, pues yo busco cuál es el menor de los cuatro, lo pongo al inicio, me quedan tres elementos, busco el menor de los tres elementos, lo pongo al inicio, me quedan dos, busco el menor de los dos, lo pongo al inicio. Eso es lo que está haciendo el selection sort. ¿Listo? Entonces, eso también es burbuja, eso es lo mismo, eso es igual de malo. Entonces, yo tengo acá, voy a recorrer, dense cuenta, y va a recorrer todos los elementos de nuestro vector. De nuestra lista, perdón. ¿Qué hacen ellos? Ponen como que el mínimo va a ser el primer elemento. Lo que yo hice, ¿se acuerdan? El mínimo lo pone ahí. El primer elemento. Luego, para cada posición que estamos nosotros recorriendo, ¿cierto? Es decir, es decir, el i, voy a recorrer todo el vector otra vez. Por cada posición i, yo recorro todo el vector utilizando la posición j. ¿Sí ven? Solo que en este caso yo voy a iniciar desde la posición i. Por eso es que si se dan cuenta que cuando teníamos cuatro elementos, buscábamos el menor, lo colocábamos al inicio y me quedaban tres siguientes para comparar, porque la primera posición ya la había obtenido. Entonces, esa comparación yo la voy a hacer desde la posición i, ¿cierto? Hasta la última posición. Es decir, que cada iteración se va reduciendo. Al inicio son, por ejemplo, son todos los elementos. Son cuatro elementos. Como yo después de organicé, entonces el siguiente van a ser tres elementos. Y el siguiente van a ser dos. Porque la i va aumentando. Es decir, el primer elemento de la i va a estar ubicado acá. Él compara con todas las demás posiciones y obtiene el menor, y el menor es el que va a ubicar en esta posición i. Por lo tanto, la i ahora pasa a estar acá. Y aquí es cuando yo sigo comparando. Yo sigo comparando. ¿Listo? Y así. Cuando ya completa el menor de las comparaciones,
Entonces yo la I me la ubico en el siguiente elemento. Y yo sigo comparando desde ahí. Y eso es lo que está haciendo acá. Entonces, toma el elemento de la posición, por eso es que no lo hace desde cero, lo hace desde la I. Entonces, la primera vez I vale 0, por lo tanto el mínimo sería 0, en este caso, aunque esto sí me toma negativos, yo quisiera ver, a mí no me surge la duda, porque si yo pensé que era el elemento, está tomando ese el índice. Ah, ok, no es que sea el valor mínimo, el valor es, bueno, esperemos a ver, comprendo bien. Primero verifiquemos que funcione con negativos, con un 0 acá, le voy a poner un 0, que sea el algoritmo que esté bien planteado, vamos a ver. Ajá, bueno, sí funciona, listo. Entonces, él lo que está haciendo acá en mínimo es guardar el índice. Esto es I, es el índice del rango. Es decir, mínimo vale 0. Y aquí la I vale 0, por lo tanto voy a recorrer por cada I, en este caso desde el 0, voy a recorrer hasta la última posición. Ahora lo que yo hago es preguntar, ¿cierto? Yo pregunto si A en la posición J, ¿sí? Es decir, en esta que estamos acá recorriendo, A en la posición J, ¿cómo les explico? Es que esto así a través del computador, esto es más como explicarle con las manos. A en la posición J, ¿J cuánto vale? Al inicio vale 0, porque I vale 0 y por tanto el rango va desde 0, entonces sería el primer elemento de nuestro vector en cuestión. Ese primer elemento de nuestro vector en cuestión es menor que el primer elemento que colocamos. Si se dan cuenta que el mínimo es el primer elemento. Aquí vale 0. Entonces preguntamos, ¿es menor? Entonces, si es menor, entonces este elemento, esta posición, perdón, va a almacenarse en la variable mínimo que me va a alojar. Son posiciones que me van a indicar valores mínimos. ¿Listo? Aquí este código lo hacen es con posiciones. ¿Listo? Con eso entonces voy obteniendo yo cuál es el menor. ¿Listo? Por ejemplo, bueno, aquí porque utilizan punto y coma. Me parece otra cosa. Entonces yo quiero, por ejemplo, imprimir, vamos a ver cómo funciona mínimo. Se dan cuenta que aquí estoy recorriendo índices. Si yo recorro el índice y a su vez imprimo, vamos a hacer un forma acá. Entonces, entonces, miren que acá es cómo va recorriendo. La I vale 1. Si se dan cuenta, aquí, bueno, la I no, aquí es mínimo, lo siento, mínimo. Y aquí podríamos imprimir I igual. Entonces, se dan cuenta que al inicio la I, es decir, la posición 0, hace referencia al elemento 6. Entonces yo miro que el mínimo vale 1, por lo tanto, para esta comparación con el siguiente elemento, pues entonces tengo que el elemento mínimo en ese caso va a ser el 5. Y realmente lo que yo voy haciendo es ir almacenando cuál es la posición correspondiente al valor mínimo, y es el que yo voy guardando. Ya después, entonces, si mínimo es diferente de la I que definimos al inicio, porque ya nos salimos de este for, es decir, ya terminamos de recorrer esta primera tanda con el I, es decir, tomamos el I. Bueno, no sé si esto lo podemos contornar. Ya recorrimos la primera iteración con el I.
y ya J fue hasta allá. Ya fue hasta allá y de hecho retornó. Es decir, que ya J pasó a ser esta, pasó a ser esta, ya pasó a ser esta, pasó a ser esta. Ya pasó todas esas iteraciones por la primera iteración que I vale 0, J valió 0, 1, 2, 3 hasta N. Bueno, ya después, en la siguiente iteración, al finalizar la iteración del recorrido, tenemos el valor mínimo. Nos dice que si mínimo es diferente, porque la posición del mínimo, más bien, sería diferente el elemento I que definimos nosotros al inicio, entonces lo reemplazamos. Extraemos el dato de la posición inicial si es mínimo, si es diferente. El mínimo es decir, si el mínimo que encontramos, ¿cómo les explico? No estamos buscando el dato, estamos buscando la posición del dato menor. Por eso es que estamos haciendo referencia a este mínimo. Aquí sería posición del valor mínimo. ¿Listo? Posición del valor mínimo. Si encontramos que hay otra posición haciendo referencia a otro valor mínimo, entonces diferente al que tenemos acá al inicio, ese valor lo vamos a reemplazar, pero no podemos como que, bueno, tomo este dato y lo pongo acá. Si yo hago esto, ¿qué pasa con el dato que está acá? Con este dato. Tenemos que es un signo de interrogación. Yo tomo un dato y lo pongo acá, ¿qué pasa con el dato que estaba antes de acá? Se pierde, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer es utilizar una variable auxiliar en donde yo extraigo el dato que voy a reemplazar, lo pongo, digamos que acá, en una variable aquí como temporal, ¿cierto? Y este dato que está acá, el de acá, por ejemplo, digamos que este es menor, este que está acá. Entonces, sí lo pongo acá. ¿Listo? Pero para no perder el dato, lo extraigo. Entonces, lo que yo hago es, el primer dato de esa posición, yo lo paso a un auxiliar, y como yo sé que hay un índice referente a un valor menor, yo voy busco ese índice, tomo el índice, busco ese valor, y ese es el que voy a guardar ahora como primer elemento. Por eso yo les decía que él va recorriendo, primero por esta posición recorre, compara todos, busca el menor, encuentra el menor, lo pone acá, luego pasa a comparar desde acá. Pasa a comparar desde acá con todos, encuentra el menor, lo reemplaza acá, luego pasa a comparar con este, busca el menor, lo reemplaza y así. Entonces va, ¿sí? Buscamos el mínimo en otra posición, lo agregamos al inicio, donde estamos ubicados, parados, y como tal el auxiliar, es decir, el que teníamos acá, ahora pasa a guardarse en donde estaba acá. ¿Listo? Profe, o sea que si, digamos, ahí se va extrayendo el número, digamos que va quedando menor, se va guardando ahí en la A, bueno, en la lista A. En la posición I. Sí, o sea, la posición I, o sea, va creando, digamos que otra lista con los datos ya ordenados, ¿sí? No crea otra lista. Está haciendo el ordenamiento in situ. Es decir, en la misma lista. Es que hay que tener en cuenta. Sí, no, Hay algunos ordenamientos. Desde A. Está ya definido desde arriba en la función, selección. Sí. Listo. El ordenamiento se hace in situ. Hay unos ordenamientos, yo tampoco me había visto, y ya depende del código. Yo pude haber utilizado esto como una copia y retorno a la nueva lista, y bueno, además, aquí no. Si se dan cuenta, yo declaro un vector, una lista, perdón, imprimo la lista y luego se la mando a la función de ordenamiento. Y ella directamente hace el ordenamiento. Si yo imprimo, por ejemplo, A, vamos a quitar esta impresión de acá, no, comentarla. ¿Bien? Al inicio, ¿cuánto costaba? No, ¿cuánto tenía? 6, 5, bla, bla, bla. Desordenado. El ordenamiento, exacto, el ordenamiento, ahí tiene una impresión que es esta que está acá, que es para mostrar que la ordenó, pero si yo imprimo la A existente en esta parte del programa, ya está ordenada. ¿Por qué? Porque el ordenamiento es in situ. ¿Listo? Y si ven, aquí lo que hago es eso, buscar. Por eso el algoritmo acá, miren.
Él empieza buscando el menor, y empieza como de aparecer. Por este dato, listo, compara, y así. Compara, y así. Compara, y así. Y manda el menor para la ubicación y compara con el siguiente. Eso es un burbuja, prácticamente. Eso es igual de malo. Sí. Bueno, sí, es parecido algo. El burbuja sí coges de a dos nomás. El de selección sí veo que está recorriendo toda la lista. El burbuja hace lo mismo. ¿Sí? Yo Sí. miré que hacía solo cogía el primero con el segundo con el tercero, y ahí iba pasando hacia atrás. En Sí, cambio, recorre toda la lista. pero es que la burbuja también recorre toda la lista. Es que ambas son n cuadrado. Ambas son de complejidad n cuadrado, que eso es muy malo. ¿Por qué? Porque ambas recorren, en el peor de los casos, 2 veces la lista. Perdón, 2 veces no. N cuadrado veces la lista. Porque por cada posición recorre toda la lista, entonces sería n por n. Porque si este vector tiene 10, pero si esta lista tiene 10 elementos, entonces por cada elemento recorro 10 veces, entonces serían 100, n cuadrado. El burbuja es lo mismo, porque yo tomo el primer elemento y el segundo, los comparo, luego paso al siguiente par, los comparo, paso al siguiente par, los comparo, y así voy Sí. comparando, y luego regreso a volver a comparar. Ambos son igual de malos. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces dejemos así por hoy. Espero que haya quedado un poco más claro esa temática. Listo, profe. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchachos, entonces les deseo buena noche. Hasta luego. Que descansen. Igual, buenas Una noches. pregunta, ¿usted Hasta luego, publica profe. ahorita ese collab lo publica ahorita o mañana? Ya está publicado, eso está publicado. Tan pronto yo creo acá, él se publica. Entonces se llama Ok. Asesorías Listas 9 de junio. Hoy estamos a 9 de junio, 9 pm. Entonces ustedes van y buscan el material. Debe estar por acá, a ver, en la parte. Espera que actualizo esto, a ver. Por ahí debe decir listas. Listas 9 de junio, aquí está. Listo. 9 de junio, 9 pm. Listo, Solo que muchas es que yo gracias. no puedo controlar el orden acá, yo no sé cómo mostrar por nombre o no sé. Esta sección de HTML la agregué y él la controla así. Listo. Listo, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces que descansen. Hasta luego, muchachos. Igualmente. Igual. Gracias, hasta luego.